Hay un momento en el proceso, vamos a llamarle así, en el quehacer de la meditación, donde no es preciso, no es necesario acudir a ninguna imagen, a ninguna representación, donde sobra el pensamiento, donde sobra todo. Y la experiencia que de ahí brota es asombrosa. Asombrosa por el, valga decir, el trabajo que cuesta no hacer nada. O hacer mucho, según se entienda. Ese hacer mucho, en esa paradoja, supone desmontar todo lo que hemos montado. Supone desdecir todo lo que hemos dicho y, sobre todo, desaprender cantidad de conocimientos que llega un momento en que sobran, porque ocluyen la luz. Estamos aquí, en unas décadas, en este cilindro que llamamos cuerpo, precisamente para transparentar algo que se viene mal con la razón, que no se sujeta, digo, con conceptos, que no se puede decir, que es inefable, pero es una experiencia que se constata. Los místicos, desde todos los tiempos, desde la noche de los tiempos, de un lado y de otro del océano, han vivenciado la misma experiencia. Y todos decían que no se puede montar en palabras. Estamos en el reino de lo inefable. Tomás de Aquino, ese extraordinario teólogo, representante de, yo creo, de todos los escritores que han escrito, eso es, sobre Dios, dice exactamente: solo entonces conoceremos a Dios verdaderamente, cuando creamos que Dios está sobre todas las imágenes, mucho más allá, afirma, de todo lo que podemos pensar. Y más iluminador fue ese episodio donde él, un día celebrando misa, se encontró con una experiencia que le trastocó, le cambió toda la vida. Estaba, creo, recordar lo que he leído de él, se entiende, escribiendo la Suma Teológica, terminándola. Y él, que tenía costumbre de oficiar misa y después escribir y después enseñar, o enseñar y escribir, perdió ya a partir de esa experiencia esa costumbre, se quedó callado. El hermano Reginaldo, que hacía de monaguillo en esa misa que digo, le llamó la atención que hubiera perdido esa, digamos, rutina de escribir y luego enseñar, dar clases, quiero decir, y se lo preguntó. Reginaldo le contestó: no se lo digas a nadie, pero lo que acabo de experimentar en esta misa hace que vea que todo lo que he escrito hasta ahora, decía este extraordinario teólogo, sea paja. Y guardó silencio. Es más, se cuenta, según también he leído desde otras fuentes, que quiso quemar todo lo que él había hecho hasta entonces. Dejando a un lado la veracidad, que parece que sí, que lo es, de esta historia, lo importante es lo impactante que supone el caer en la cuenta, y lo digo con esas 4 palabras tan hermosas, de todos aquellos que han perseguido la iluminación, incluso desde el agnosticismo, como mi maestro Lifrón. Caer en la cuenta, abrirse la conciencia,
yo diría más, esa apertura del corazón que supone un amor incondicional, que supone una compasión. Otro teólogo místico extraordinario, maestro, para mí el mayor pedagogo místico de toda la historia, la que conozco, la que vivo, el maestro Eckhart, también de la misma orden de él, un siglo después, decía esto mismo: cuando llegas al punto en que no estás ya obligado a proyectarte en una imagen, ni a mantener en ti ninguna imagen propia, y dejas que se disipe todo lo que hay dentro de ti, entonces puedes ser introducido en el ser desnudo de Dios. Esta no es una apreciación particular de un señor concreto que tuvo ese verbo tener, que experimentó nuestra verdadera naturaleza, sino que es un lugar común, un territorio generalizado, un derecho de nacimiento, un patrimonio de la humanidad para todas aquellas personas, religiosas o no, místicas o no, como mi amigo Eloy Sánchez Rosillo, poetas como Vicente Gallego, como José Rubio, como Antonio Moreno, como José Ángel Valente, como Claudio Rodríguez, que hablan el mismo idioma e incluso se les entiende mejor por aquello de la cercanía que los grandes maestros orientales. A este propósito, citando a los maestros orientales, a mí una persona, un maestro que me hechiza bastante es Dogen. Decía lo mismo, con unas palabras más complicadas quizá: cuando dejamos la mente y el cuerpo, somos toda la totalidad, somos la totalidad. Pero se entiende mejor por aquello de nuestros arquetipos a estos místicos orientales, como, repito, Eckhart, que los japoneses cuando los occidentales a Japón dicen, pero bueno, ¿por qué razón, si es que hay alguna, os aproximáis a los maestros orientales teniendo allí al maestro Eckhart? El maestro Eckhart continuaba diciendo, a Dios hay que amarlo de manera inconsciente, fluida, sin pensar, sin actividades, sin imágenes y sin representaciones. Desnuda tu alma, decía, desnúdala de todo pensamiento y quédate ahí sin pensar. Parece que esto en principio pudiera entenderse como una aversión al pensamiento, siendo así que es, yo creo, el buque insignia del saber occidental. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Podríamos añadir que siento, luego existo. Pero sobre todo, si me identifico con el pensamiento que nadie está diciendo, por lo menos yo, que sea inútil, de lo que se trata no es de denostar su utilidad, sino precisamente de no identificarse con esa dimensión cognitiva del entendimiento, porque aun siendo prodigiosa, aun siendo maravillosa, no es la totalidad que nos abarca. La conciencia no cabe en el cerebro. Los neurólogos dirán lo que digan, algunos, no todos, pero el que ha experimentado a través del ejercicio de la contemplación
o del zazen. Eso innombrable no tiene ninguna duda de que en esa vivencia sobrepasa su cuerpo, sobrepasa su mente, sobrepasa incluso los puntos cardinales del cosmos, porque se halla en el territorio de lo no manifestado. Y eso da una gran paz. Eso se puede contrastar desde el interior y desde todos los interiores. Quizá los científicos se contentarían si les digo, bueno, no creo que se contentarían, pero me da igual, lo siento. Si objetiváramos toda la interiorización de los místicos que han experimentado algo y verían que hay un núcleo de verdad, una constatación que se viene mal a las fórmulas de la ciencia dura, a la ciencia de las rocas, pero sí a la ciencia que no se ve y que no por eso deja de ser un saber, porque el saber no es unívoco, no se muestra de un solo modo, sino que es análogo. La experiencia del ser es certera, la experiencia del ser es limpia, la experiencia del ser es un descanso, porque entre otras cosas se elimina el miedo, los miedos, el miedo a la muerte. Hay un aspecto también que os quería aquí señalar, ya en el ámbito del Zen, que es la práctica que yo elijo, no digo que sea la única. Hay muchos caminos, muchos senderos para subir a la montaña, pero todos nos encontramos allí, en esa verdad que es la cumbre. ¿Qué más da si uno elige el yoga, si uno elige el budismo, si uno elige el ateísmo, si uno elige el camino que fuere? De lo que se trata es de ver, ya lo creo, la misma cumbre, la misma luna, todos. Concretamente, el practicante Zen, que es mi caso, es un ser a la espera, es un ser que está alerta, alerta como un torero está vigilante del animal que le puede matar, como un leopardo está pendiente sin mover una sola paja en sus pasos del cervatillo al que ha atisbado, y como el cervatillo está muy vivo y sagaz, muy atento también a cualquier rumor que olfatea. Alerta, decía Lao Tse, que era un gran mandarín, alerta como un campesino sobre un río helado, alerta como un guerrero en territorio enemigo, atento como un huésped, y podíamos añadir muchas cosas más, atento como un gatito pendiente del ovillo, jugueteando con él, o atento como un bebé cuando llega la hora de comer, que él la nota y siente y experimenta a través del hambre y olfatea a su madre, a la que llama. Ese estado de alerta ordinariamente se confunde con un presente que es tiempo. Hay que añadir, o mejor dicho, hay que corregir esa versión temporal cuando precisamente nos adelantamos, nos introducimos, quiero decir, en lo temporal. Yo diría más que presente es presencia. E incluso resbalamos cuando en el mismo lenguaje poético, que es el que más se aproxima a la no palabra, queremos siquiera aproximarnos a esa experiencia. El lenguaje falla. Nos están dictando cosas, decía Roberto Juarroz, ese extraordinario poeta argentino, pero no de otros mundos u otros seres, sino más sencillamente desde adentro. Pero ¿quién está dentro, además de estar yo? O tal vez he dejado
mi lugar para que otro me dicte. Si eso es así, añadió el poeta, no importa que nadie comprenda mi dictado, porque ser no es comprender. Se trata de estar abierto a la escucha, a la cantidad de estímulos, no solo exteriores, sino interiores, que se presenta con un amor incuestionable a través del otro de mí, como dice Meloni, y que pues enrabieta un poco a mi gran amigo María Corbí. Es igual, son modos de hablar. Me están dictando cosas porque estoy abierto a la escucha. Cuando me abro a la escucha, me encuentro con el claro decir sin palabras de quien me manda callar. ¿Alguna idea más sobre el Zen? El Zen es una fe en el vacío, en un vacío que está lleno, en un vacío que es plenitud, en un vacío que es ausencia. Las experiencias de eso que llamamos Dios nos revelan que éste se manifiesta como un pescador de largo sedal, paciente con la paciencia del amor, y se manifiesta más en la distancia, a veces, que en la cercanía, y sobre todo se manifiesta en la ausencia. Cuando nos encontramos con la sombra, esa añoranza, esa nostalgia de presencia, podemos encontrarnos precisamente con la ocasión de atravesar el sufrimiento de esa ausencia, de atravesar esa nostalgia de presencia para hallarnos con el todo. Y hasta nos reiremos algún día. Estaba tan cerca, que es mi propia vida. La vida con mayúscula, más cerca imposible. Hasta otro día, amigos. Nos seguiremos viendo.